Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Ya estamos por iniciar nuestra clase de discipulados de los lunes, ¿sí? Y me da mucho gusto saludar. Hola Vero, ¿cómo estás? Pati Castañeda, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, mis amadas hermanitas. ¿Qué tal? Vicky Galvez, Pati Briseño, muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Pati Castañeda, ¿cómo están? Qué gusto. Muy buenas, hola, ¿cómo están? Bendecida tarde, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, ya estamos listos para iniciar. Lucy, ¿cómo están? ¿Cómo estás, hermanita? Bienvenida, qué bueno que ya están aquí, listos para iniciar nuestra clase de discipulado, ¿verdad? Y gracias a Dios porque todos vamos creciendo juntos, en armonía, ¿eh? Gracias a Dios, hermanitos, están aquí. Ay, qué bueno, qué gusto me da. Ya están aquí también nuestras hermanas en Cristo. Estamos de manera presencial aquí en Valle de Bravo, porque la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Claro, fue bueno en estos 2 años pasados. Era necesario para que todos nos cuidáramos, ¿verdad? Y libráramos esta horrible enfermedad del COVID, pero gracias a Dios que ya empezamos a congregarnos para que todos podamos reunirnos y aprender más y más de la palabra de Dios. Amén. Bueno, pues oremos para iniciar nuestra clase. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre, por esta tarde, Señor, que nos concedes, de aprender más y más de ti, Señor. Mientras más te conocemos, más te amamos, nuestra fe se va fortaleciendo más, Señor, y más nos deleitamos en tu presencia, Señor, y en tu palabra, porque tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estamos aquí reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para aprender más y más de ti, Padre. Te damos las gracias, te damos la gloria, la honra y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Quisiera hacer una pregunta. Hola, mi hermanito Toño, ¿cómo estás? Angelita, Georgette, Teresita, ¿cómo estás? Quisiera saber si se está escuchando bien o empezamos a mover. Yo quisiera saber si se escucha bien y si es importante. Yo no lo puedo ver porque es con mi teléfono con el que se graba, ¿sí? Pero si alguien me puede mencionar si se escucha bien, ya empezamos nuestra clase, ¿sí? ¿Cómo estás, Katy? Qué gusto saludarte. Mi hermano Alberto Galvez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarles también. Se oye un poquito mal, dice Vicky. Ok, Vicky, permíteme. Vamos a intentar resolverlo. ¿Sí es? Por favor. Está bien, dice mi hermano Manuel Cepeda. ¿Sí? Dice Vicky que truena. A ver, ¿quién puedes ver? ¿Sí está tronando? ¿Está tronando? No será la lluvia que está lloviendo. No serán los rayos. Se escucha bajo el volumen, dice Patti. Bueno, vamos a tratar de subir. Permítanme. Vamos a... Ahí está. A ver si se escucha mejor. Ya subí todo el volumen. Sí es importante porque... gracias, perfecto, gracias a Dios. Es importante porque ¿sí se escucha bien? ¿Por Facebook no se escucha? Ok, entonces vamos a subir aquí el volumen. A ver, un momento. A ver si se escucha. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿En dónde? En Instagram. En Instagram ya le subí todo el volumen y me dicen que se escucha bien. Lo que no sé cómo se escucha en Facebook. En Facebook ya. ¿Ya? Perfecto. ¿Todos bien? Ok, gracias a Dios. Bueno, entonces ya oramos y vayamos por favor juntos a 1 de Timoteo. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. ¿Sí? Truena un poquito el micrófono, dice Vero. Bueno, a ver, permítanme. Un segundo. Vamos a ver. Esto es muy fácil de arreglar. Vale. ¿Hago esto? ¿Está bien? ¿Sí?
saqué y introduje nuevamente el cable. Ya, ¿se escucha mejor? Truena. Bueno. ¿Se escucha mejor? Cuando lo sacaste y lo metiste. Cuando lo sacaste y lo metiste se oyó bastante fuerte. No, ahorita ya se volvió a bajar. Ahora, yo te remuevo aquí. ¿Cuál es Instagram? Este es Instagram. Es que no puedo hacer más. A ver, sí, sí. Ya se estaba escuchando, dicen. ¿Facebook ya está bien? Ok. Ya se estaba escuchando, dicen. ¿Instagram está bien? Así Suavecito, directo. hay que hacerlo suave. Es el micrófono. Habla. Bueno, pero no me van a escuchar. No me van a escuchar. A ver, en Instagram se escucha. ¿Se escucha bien en Instagram? Ya está bien, ya está bien. ¿Ya está bien? Bueno, pues adelante. Vamos muy bien. Ahí, pastora, dice, ok. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, ok, muy bien, gracias a Dios. Bueno, ok, esto de los micrófonos y los cables, ¿verdad? Es emocionante, pero bueno, ahí vamos. Gracias a Dios, todo bien. Lo importante es tener una buena actitud y siempre sonreír sabiendo que siempre se va a oír bien. ¿Sí? ¿Amén? Muy bien. Por favor, vamos a Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Sí, esto le vamos a dar continuidad a nuestra clase. Estamos estudiando el Evangelio según San Mateo, pero tiene que ver mucho con nuestra clase. Y dice así, según Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice Dios, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Se escucha aquí, se escucha. Que mi esposo es muy simpático. Bueno, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Entonces, Dios quiere que todos los hombres, esto incluye a las mujeres, ¿verdad? Incluye a los hombres, a las mujeres, a todas las personas. Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos seamos salvos. La Escritura también dice en Romanos 6, 23, y me gustaría mucho que fuéramos todos, porque es tan importante que lo que se comparta en este lugar, ustedes lo constaten con su Biblia para que vean que es la palabra de Dios. Y dice así Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Esto incluye, por supuesto, a las mujeres. Y Dios dice que el precio del pecado es la muerte. Bien, Romanos capítulo 3, a ver si le puedes bajar el volumen, porque no lo escucho así. 3:23, capítulo 3, versículo 23 en Romanos, dice así. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Entonces, todos los hombres, toda la especie humana, por decirlo de esta manera, todos hemos pecado. Y Dios quiere que todos seamos salvos. Dios quiere que todos seamos salvos. Y todos, tú y yo y todos estamos separados de Dios por causa de nuestro pecado. Aquella persona que vive en pecado y cree que tiene buena comunicación con Dios y que está bien con Dios, dice la Escritura, el tal o la tal es mentiroso. ¿Por qué? Porque en Dios no hay ninguna tiniebla, Él es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Un engaño de Satanás que ha sembrado en el corazón de muchas personas, y conozco varias, que dicen que son buenas personas y que como son buenas personas, el día que lleguen a fallecer se van a ir al cielo. En su manera de pensar, porque el hombre se cree sabio en su propia opinión, ante su manera de pensar, piensan que se van a ir al cielo. ¿Pero qué creen? No es conforme pensamos nosotros, sino cómo nos ve Dios a nosotros. Y Dios nos ve a todos bajo pecado, porque todos hemos pecado. Y en el cielo no va a entrar nada inmundo. El cielo es de Dios, no es nuestro cielo. Entonces Él sabe a quién recibe y a quién no recibe. Amén. El cielo es de Dios, tú puedes ir a tu casa cuando quieras, pero en el cielo de Dios, ahí solamente va a entrar todo aquel que haya recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y esté en paz con Dios. Amén. Entonces muchas personas, y no pocas, muchas personas dicen, si yo no le hago daño a nadie, si yo no me meto con nadie, si yo al contrario ayudo a algunas personas, seguramente yo me voy a ir al cielo, pero no necesito al Señor Jesús. Y bueno, ese es un engaño del adversario, es un engaño del diablo, porque el Señor Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, y Él lo dijo, y Él es Dios. Juan 14:6 dice así, Jesús le dijo, a mí me gusta mucho parafrasear y decir, Jesús me dijo, ¿sí? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino para ir al Padre. ¿Dónde está el Padre? El Padre está en el tercer cielo. El único que nos puede llevar al Padre se llama el Señor Jesús. Esta es la verdad, ¿sí? No son nuestras buenas obras las que nos van a llevar al cielo. ¿Por qué? Porque no es por nuestras obras para que nadie se gloríe. Vamos a llegar al cielo por medio de nuestro Señor Jesucristo y por su gracia y por su misericordia. Así de fácil y de sencillo. Así que si tú estás escuchando esta conferencia, esta plática por primera vez, afina tu oído porque esta es la verdad. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre sino a través de Él. Amén. Esta es una verdad rotunda y es solamente la verdad por la verdad. En Romanos, si vamos al libro de Romanos, que son 2 libros hacia adelante, capítulo 3, versículo 10, dice así, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay ni uno bueno, ni uno. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esta es palabra de Dios. Por nuestras fuerzas, por nuestros méritos, ninguno de nosotros va a ir al cielo. Esta es la verdad. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Así que si tú quieres saber la verdad, tú tienes que saber que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿sí? Dios quiere que todos conozcamos al Señor Jesús
que es el único camino para llevarnos al Padre. Dios quiere que todos nos arrepintamos de nuestros pecados, porque si no hay arrepentimiento, entonces no hay cambio. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, vamos a ser diferentes, y entonces vamos, con el conocimiento de la palabra de Dios, vamos a ser transformados por su palabra, por su Espíritu Santo, y entonces sí, iremos cambiando, Dios nos irá transformando, perfeccionando, santificando, y entonces sí, cuando nos vayamos de este planeta Tierra, sí, entonces sí nos iremos para allá. Pero si no recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y único Salvador, porque no hay otro, entonces el destino de las personas cuando fallecen es muy diferente. Y el destino es las tinieblas eternas, las llamas eternas, oscuridad total, ¿sí? Ese es el destino para todo aquel que rechaza al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, porque no hay otro Salvador. El único Salvador se llama el Señor Jesús. Amén. Esto es muy importante que todos nosotros lo sepamos. Amén. Y Dios, cuando nos perdona, en el libro de los Hebreos, vamos por favor, en el libro de a los Hebreos capítulo 8, versículo 12, Hebreos 8, 12, dice así, y toma nota y grábalo en tu corazón, porque mira, Dios dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca, ¿cómo dice? Nunca y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Cuando Dios perdona y olvida. El único que nos está recordando todo el tiempo lo que hemos hecho mal es el diablo y es Satanás, porque tú ya te saliste. Bueno, tú no te saliste. El poder de Dios te rescató del poder de Satanás, donde estábamos esclavizados, donde estábamos cautivos por causa de nuestro pecado. Satanás tenía derecho a venir en contra nuestra, nos tenía esclavizados, presos, atemorizados, estábamos oprimidos, deprimidos, todo esto por causa de nuestro pecado. Satanás tenía derecho a venir en contra nuestra, pero cuando el Señor Jesús llegó a tu vida y tocó la puerta de tu corazón y entró en ti y tú dijiste, sí, quiero recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador, entonces el poder de Dios te trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ahora eres hijo de Dios, pasaste de ser esclavo de Satanás a ser hijo de Dios por el puro afecto de su voluntad. Se requirió de todo el poder de Dios para que te pudiera Dios arrancar, rescatar del poder de Satanás. Pero para eso tuvo que pagar el precio más alto que pudo pagar: la vida, la sangre de su unigénito, el Señor Jesús. Tu salvación, mi salvación no es barata. Tu salvación, mi salvación costó la vida, la sangre del Hijo de Dios. Entonces, cuando esta verdad es una verdad en tu corazón, vas a apreciar tu salvación, vas a amar más al Señor Jesús, vas a amar más al Padre, vas a tratar de agradarlo a Él por gratitud. ¿Por qué? Porque tuvo que pagar un precio tan alto, solo por amor, porque era la única manera de rescatarnos, y lo hizo solo por amor. Entonces, ¿cómo no amar a quien nos ha amado de tal manera? Amén. Por eso lo amamos, porque Él nos amó primero. Amén. Y Dios quiere que todos los hombres también sean salvos. Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. Gloria a Cristo Jesús. Amén. En el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 13, Colosenses 2:13 dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados. ¿Cómo estábamos antes? Muertos en pecados,
¿sí? Y en la incircuncisión de vuestra carne, nuestra carne hacía lo que quería. Por eso estaba incircuncisa, porque hacía lo que quería. Nuestra carne obedecía a nuestros pensamientos y lo que la carne quería hacer, lo hacía. Por eso dice aquí, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, estamos en Colosenses 2:13. ¿No lo tiene? Ay. Dice, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Cuando fuimos perdonados de todos nuestros pecados, que fue cuando tú recibiste al Señor Jesús como Señor y Salvador, ese perdón que Él obtuvo hace 2000 años en la cruz del Calvario, se manifestó en tu vida, fuiste perdonado de todos tus pecados, de todos, y estás en paz con Dios, y empieza una nueva cuenta. Y si tú tienes algo en tu corazón y el Espíritu de Dios te está diciendo, hey, todavía por ahí falta algo que no le has entregado al Señor o que no te has arrepentido, mira, escucha la voz de Dios, porque Él quiere que todos los hombres, sí, que todos nosotros estemos en paz con Él. Bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Si hay pecado en tu vida, el diablo tiene autoridad sobre ti. Dios te ama, pero entonces la manera de que tú puedes cerrarle la puerta al diablo y echarlo fuera de tu vida es arrepintiéndote, pidiéndole perdón a Dios, porque Dios todo lo ve. ¿Hay algo que Dios no pueda ver? Dios lo ve todo. Si te metes abajo de tu cama, ¿qué crees? Ahí te lo vas a encontrar. ¿Y por qué te lo vas a encontrar? Porque va dentro de ti. Entonces Dios nos está hablando a todos y dice, perdonándoos todos los pecados. Y en el versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esa acta de decretos eran las consecuencias de nuestros pecados, tenían consecuencias. Entonces era un acta de decretos que estaba en contra nuestra. Y dice aquí la Escritura que el Señor Jesús la quitó de en medio entre el Padre y nosotros, la quitó y la clavó en la cruz de Cristo. Amén. ¿Te das cuenta? Nuestra salvación vale la sangre del Señor Jesús, la vida del Señor Jesús, y todavía se queda pagando el Señor Jesús la cuenta y sufre tus enfermedades y mis enfermedades en la cruz para que tú seas no solo perdonado, sino sanado. Perdonado y sanado. Y aquí viene el versículo 15 que dice, y despojando, le quita Dios la autoridad a Satanás que tenía en contra tuya, que tenía sobre de ti. Dice, y despojando a los principados y a las potestades. Eso está hablando de una jerarquía demoníaca, satánica, porque ellos tienen una jerarquía satánica, demoníaca. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió, ¿sí? Públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. No fue cuando estuvo crucificado cuando Él despojó a Satanás. Despojó a Satanás cuando después de esos 3 días que estuvo pagando nuestra cuenta en el Hades, Él fue al Hades. Y ahí pagó nuestro precio. Estuvo ahí 3 días y 3 noches. Para Dios, un día son 1000 años y 1000 años es un día. Ya vimos las Escrituras, estuvo 3000 años pagando tu cuenta y pagando la mía también. Y cuando terminó de pagar la cuenta, entonces el Padre Celestial, dice la Escritura, que vio en el Hades a un inocente, porque Él fue por nuestra causa, no fue por su causa. Y vio cuando el Señor Jesús pagó tu cuenta y la mía, hubo un inocente en el Hades. Y entonces el Padre, sí, lo leímos en el Salmo 18 hace una semana, el Padre lo rescata, lo resucita de entre los muertos, pero antes de que llegue a la tierra, ya empoderado el Señor Jesús nuevamente, porque ya no tenía tu pecado ni mi pecado, y entonces le pega una paliza a Satanás,
¿sí? Que el mismo diablo, dice la Escritura, clamaba a Dios pidiendo ayuda, ¿sí? Y dices, verdaderamente tenemos un Dios todopoderoso. Lean el Salmo 18, lo leímos con mucho detenimiento hace 8 días, y realmente nos podemos dar cuenta que el Señor Jesús exhibió públicamente a Satanás y lo derrotó en su territorio. En la muerte venció a Satanás y resucitó de entre los muertos, porque el Padre Celestial se glorió, lo vio. Conforme a sus hechos era inocente, porque nunca hizo maldad y nunca cometió pecado. Entonces Él es resucitado de entre los muertos. Amén. Alabado sea el Señor. Todo esto ya lo vimos en la clase pasada, es un breve recordatorio. También, quisiera que viéramos también en Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8. Es muy bonito ver todo lo que estamos hablando, que el Espíritu de Dios nos está inspirando a verlo en las Escrituras. Mira, aquí dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Así que si tú pensaste, ¿dónde está esa Escritura? ¿Qué crees? Ahí la tienes. Gracias a Dios. Alabado sea el Señor. Amén. También en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, también Dios nos exhorta. ¿Sí? Dios nos exhorta, nos anima, nos fortalece. Aquí está Lucas, capítulo 12, versículo 8. 12, 8. Dice así, os digo, dice el Señor Jesús, que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Señor Jesús. También el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, el Señor Jesús dice, será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Sí? Todo lo que Dios te está revelando es para animarte, exhortarte y recordarte que esto es una gran verdad, que tú eres una persona muy bendecida, muy bendecida por ser hijo de Dios, por el puro afecto de su voluntad. No pienses que tú escogiste al Señor Jesús. Dios te escogió a ti, ¿sí? Él fue el que te escogió a ti para que fueras su hijo, para que fueras su hija, y pagó un precio muy alto para llamarte hijo, para llamarte hija, ¿sí? Y lo amamos y lo bendecimos en todo tiempo y en todo lugar. Tú puedes hablar del Señor Jesús en una charla y llevar a alguien que no conoce a Dios a los pies de Cristo. Tú puedes decir en voz alta, en una reunión, es que ellos no son cristianos. No, pero lo serán. Sí, tú tienes que caminar y dar pasos de fe y decirles, si estás en una reunión, ¿me permiten dar gracias por los alimentos? Te van a decir que sí. Y entonces ahí en esa oración tú bendícelos y pídele a Dios que los llame a Cristo, y gózate porque eres hijo de Dios. Si tú no das gracias a Dios por los alimentos en público, no estás confesando al Señor Jesús. Si tú te agachas porque se te cayó la servilleta, gracias Señor por los alimentos, ¿sí? Y nadie te escuchó más que el Señor, en realidad lo único que estamos haciendo es negando a Dios. Y podemos también negar a Dios con nuestros hechos. Si no estamos viviendo la palabra de Dios, entonces lo estamos negando, porque estaríamos viviendo como vive el mundo. Y si el mundo nos ama, a lo mejor somos del mundo, pero si el mundo no nos ama, gloria a Dios, porque no somos del mundo. Somos cada uno de nosotros peregrinos, extranjeros, somos embajadores de Cristo aquí en la tierra.
La vida que tenemos que vivir es manifestar la vida del Señor Jesús aquí en la tierra. Todos deben de ver a Cristo en ti, porque tú y yo representamos ahora como cuerpo de Cristo el reino de los cielos aquí en la tierra. Así como lo hizo el Señor Jesús, todo el cuerpo de Cristo, todos juntos como iglesia, expresamos la vida de Cristo aquí en la tierra. Y debemos de seguirlo haciendo, ¿sí? Nunca te avergüences de tu Señor, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y Dios todo lo ve desde los cielos. Amén. Bendito sea Dios. Vayamos nuevamente ahora sí a Mateo capítulo 13, Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Gloria a Dios. Todo esto que Dios nos ha dado es por causa de lo que el Señor Jesús le dijo a los fariseos en el capítulo 12, versículo 40, cuando les dijo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, ¿sí? Y de ahí ya estudiamos todo lo que está aquí y vamos a continuar con el capítulo 13, ¿sí? Versículo 1. No es que nos saltemos versículos, es que ya los estudiamos con mucho detenimiento para seguir avanzando. ¿Les parece bien? Alabado sea Dios. Capítulo 13, versículo 1. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. Diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y bueno, ¿qué es una parábola? Una parábola es una ilustración didáctica de una verdad moral mediante una comparación extraída de la vida diaria, de la vida común, ¿sí? Así explicaba el Señor Jesús las parábolas, ¿sí? Y luego ya en cortito, con sus discípulos, los discípulos le preguntaban: Señor, explícanos la parábola. Entonces ya en cortito el Señor les explicaba a ellos lo que significaba, pero Él, Señor Jesús, hablaba en parábolas por causa de los fariseos, por causa de los escribas que tenían el corazón endurecido para recibir la palabra de Dios, rechazaron al Señor Jesús, dijeron que la obra del Espíritu Santo era obra de Beelzebú. Y esa, como todos sabemos ahora, es el pecado imperdonable, y debemos de tener mucho cuidado de que una manifestación del Espíritu Santo no digamos que es de Beelzebú, porque no nos consta. Seamos mejor respetuosos y hablar lo que dice la palabra de Dios, porque si le decimos a una obra del Espíritu Santo que es de Beelzebú porque no la entendemos, estamos blasfemando contra el Espíritu Santo, ¿sí? Tenemos que ser muy respetuosos siempre, ¿verdad? Muy bien, dice aquí entonces, entonces una parábola ya dijimos que es una ilustración didáctica de una verdad moral mediante una comparación extraída de un hecho o de la vida diaria. Y dice aquí entonces, versículo 3, estamos en Mateo capítulo 13, versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra,
y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, porque no todos tenían oídos para oír las cosas de Dios. Algunos tenían los oídos cerrados y nada más estaban en las primeras filas, como aquellos fariseos y aquellos intérpretes de la ley, que nada más estaban en los primeros lugares para ver en qué se equivocaba y en qué podían acusar al Señor Jesús. Ellos tenían el corazón cerrado, los oídos cerrados, los ojos cerrados para las maravillas que Dios hacía, ¿sí? Pero había otros que estaban expectantes de todo lo que el Señor hacía, inclusive hasta su fe crecía más y más. Un ejemplo, Bartimeo, el ciego Bartimeo había escuchado todos los milagros y prodigios que hacía el Señor Jesús. Entonces, cuando él escuchó que cerca de donde él estaba se acercaba el Señor Jesús, tiró su capa y dijo, ya no la necesito, y le empezó a gritar al Señor Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces los discípulos lo llevaron delante del Señor Jesús, ¿sí? Y le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo dijo, que recobre la vista. Y entonces le dijo el Señor Jesús, ¿tú crees que puedo hacer esto? Y Bartimeo dijo, sí, Señor, creo que puedes. Y al instante sus ojos fueron abiertos y recobró la vista. Pero él había oído todas las cosas que el Señor Jesús hacía, todos los milagros que había hecho, y entonces él tenía fe. Sus oídos estaban abiertos, aunque él no veía, pero su corazón también estaba abierto para recibir la palabra de Dios, y fue grandemente bendecido. Recibió la vista, sí, pero había otros que tenían los ojos cerrados, aunque veían, los oídos cerrados, el corazón cerrado para recibir las cosas del Señor. Por eso el Señor Jesús decidió, ¿sí?, enseñarles por parábolas. Versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Ustedes creen que porque nada más así, porque el Señor o Dios decidió a unos sí y a otros no? No, era por la dureza de sus corazones que Dios había decidido no revelarles más la palabra de Dios, ¿sí? Versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. O sea, esto puede ser a cualquiera que tiene revelación de la palabra de Dios, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y tiene que ver con el corazón, ¿sí? Versículo 13. Por eso les hablo en parábolas, porque están viendo los milagros, están viendo las señales y no quieren ver, no ven. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esto era uno de los, nuestro Dios es bueno, ¿verdad? El Señor, Dios es bueno, pero también es severo. Nos gusta mucho decir, Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno, pero también es severo, ¿sí? Y esa parte no nos gusta mucho, pero Dios es bueno, pero sabe lo que hay en el corazón de cada quien, ¿sí? Versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, les dice a los discípulos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Y gracias a Dios por esta palabra que es para todos nosotros, ¿verdad? Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, gloria al Señor, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís
y no lo oyeron. Y en el versículo 18 les empieza a explicar a sus discípulos, y gloria a Dios por todos los discípulos que están escuchando esta enseñanza del Señor Jesús. Y vean lo que dice aquí el Señor. Dice así el versículo 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Qué importante es explicar la palabra para que la entendamos todos, ¿sí? Versículo 20. Y el que es sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Van unos poquitos días a la congre, van gozosos y después ya abandonan todo, ¿no? Porque no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿A qué persecución se refiere? Empieza la familia. ¿Con que ya estás yendo con los cristianos? ¿Con que ya vas a abandonar lo que nuestros padres y abuelos nos enseñaron por muchas generaciones? ¿Con que ya te vas a escondidas y ya tienes una Biblia? Y ahí empieza la persecución. Y la persecución muchas veces empieza en la misma familia, ¿sí? O cuando viene la aflicción, cuando vienen las preocupaciones, en vez de acercarnos a Dios, algunos se alejan. Cuando estamos en alguna aflicción es cuando más tenemos que buscar de Dios, ¿sí? Es cuando más tenemos que doblar nuestra rodilla y buscarlo, porque solo Él nos puede ayudar a salir de cualquier situación. Pero, aquí dice la Escritura en el versículo 21, pero no tiene raíz, ¿sí? Esa semilla en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, quiere decir que no da fruto. Muchas veces nos dicen, por ejemplo, pastor, ¿puede orar por mí para que Dios me dé un trabajo? ¿Sí? Y el pastor ora por esa persona y Dios le da un trabajo, ¿y qué crees? No regresan a la congre. ¿Por qué? Porque ya tienen mucho trabajo, ¿sí? Gracias por el trabajo, pero pues le fue tropiezo, ¿sí? Entonces ese es un ejemplo, ¿no? O empiezan a prosperar los negocios, empiezan a prosperar los compromisos, situaciones, y ya no hay tiempo. El tiempo que tenían antes para escuchar la palabra de Dios se acabó, ya están muy ocupados. Y entonces les es tropiezo, y entonces todo eso empieza a crecer, y la palabra que venía creciendo bien ahí en su corazón, pues esos espinos la ahogan y ya no dan fruto, se hace infructuosa. Versículo 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Debería de producir al 30, al 60 y al 90 por uno. Pero una vez que ya empieza la bendición y que ya empiezan a recibir, se sienten bien ya con el Señor y todo, en vez de producir del 30 al 60, viene del 100 al 70, al 30, porque empieza a disminuir. El amor de Dios empieza a enfriar en el corazón de las personas, ¿sí? Esto significa esto. Versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo:
El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Y qué creen? Que esta la vamos a ver el día de mañana, porque el tiempo se nos acabó. Y si no, la vamos a dejar inconclusa, ¿sí? Mejor la vemos el día de mañana. Bueno, Padre bendito, te damos gracias por la palabra que nos has dado. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a hacer ese corazón entendido, Señor, que recibe tu palabra y la guarda en su corazón. Y por medio de ti, Señor, somos oidores y hacedores de tu palabra para comprobar tu buena voluntad agradable y perfecta para nosotros. Padre, tu palabra es el aliento de tu boca y la recibimos con suma atención y reverencia, Señor, porque eres tú hablándonos a nosotros, a tus hijos. Gracias te damos, Padre, porque nuestros ojos están abiertos, nuestros oídos están abiertos, nuestro corazón es una buena tierra para tu palabra, Señor, para que demos todos ese fruto que tú esperas de nosotros. Gracias, Señor, por el mensaje, gracias por lo que nos has dado, lo guardamos en nuestro corazón y aprendemos de ti, Señor, que eres el buen maestro. Te bendecimos, Padre, dándote la gloria, la honra y toda la alabanza en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios por la palabra que nos ha dado, ¿verdad? Vicky, saludos a Linda, Laurita, Marinita, Jocelyn, Lucy. Hola, 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 bendiciones para todos. Susi, aquí está Susi. Bueno, perdón, sí, Lucy, gracias. Bendiciones para todos. En un momentito más está el pastor Joaquín Recamier para darnos otro mensaje. Sí, nos vemos, Pati. Bendiciones para todos. Los amamos en el amor de Cristo. Bendiciones para todos. ¿Ya que se escuchó mejor cuando se quitó el micrófono? Sí. Ha de tener intermitencia con la bocina y el